Bienvenidos, este es un nuevo programa de Proyecto en Comisión. En este programa te vamos a contar cómo se trabajan los proyectos, desde que se presenta hasta que llega al recinto. Pero lo más importante es el trabajo que realizan los asesores diario con los diferentes proyectos. Para eso nos vamos a ir a las diferentes comisiones para mostrarte cuáles son los principales proyectos. Y la idea es que vos entiendas, cuando un proyecto se aprueba, cuál es el beneficio que ese proyecto te va a traer. Hoy nos vamos a ir a la Comisión de Legislación Penal con el proyecto Cosa Juzgada Irrita. Justamente para tratar este proyecto tenemos diferentes invitados, asesores de los diputados que han presentado este proyecto. Tenemos un coautor del libro Cosa Juzgada Fraudulenta y una periodista parlamentaria, a quien les doy la bienvenida. Muy bienvenidos, gracias. Bienvenidos a todos. Gracias. Bueno, paso a presentarlos. El asesor Daniel Vico, él es el asesor del diputado Alberto Acef. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias. El asesor Pablo Nochetti, él es el asesor de la diputada Patricia Bullrich. Bienvenido. Gracias. Bueno, y él es el autor del libro, el coautor del libro Cosa Juzgada Fraudulenta. Él es Federico Morgenstern, es penalista. Muy bienvenido. Y la periodista Amanda Alba, bienvenida periodista. Ella es periodista de la Radio Nacional y es acreditada en el Congreso de la Nación. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Bueno, principalmente vamos a ir directamente a lo que trata este proyecto. Te voy a dar la palabra, Daniel, para que expliques, bueno, el nombre completo del proyecto y justamente de qué se trata este proyecto. Bueno, yo soy asesor del diputado CEF. El proyecto se llama Acción Autónoma de Nulidad de Cosa Juzgada Irrita. Para tener un lenguaje más coloquial, más mundano, diríamos, cosa irrita significa viciado de nulidad. La idea es que hay muchos fallos en la justicia argentina que realmente no se ajustan a derecho. Hay muchos casos que ni siquiera se llegan a investigar, como el caso de enriquecimiento ilícito del matrimonio Kirchner por el juez Ollarvide. Y la idea es que una vez que estos fallos son cosas juzgadas, que realmente la idea es que se puedan reabrir para volver a ser juzgados. Ese sería el espíritu principal del proyecto, ¿no es cierto? Después tiene varias aristas que puedo ir nombrando, si te parece. No es un recurso, esta es una acción autónoma que se diferencia de un recurso. Es aplicable no solamente a al demandado o a la demandada, sino también a los parientes de lo que han sufrido los efectos de ¿Cómo sería en ese caso los parientes? Por ejemplo, si yo sufrí una condena, y puede ser mi hijo, mi familia, mis familiares también pueden interponer esta acción realmente, no solamente el que sufrió la demanda. Esto está en el proyecto. Tiene que haber la existencia de un daño en el fallo. Si no se verifica un daño, realmente no se puede pedir esta acción. ¿Daño de qué tipo? Daño económico, daño moral, prisión, hay distintos daños psicológicos, daño a la propiedad, daño a la moral. Hay varios daños tipificados en el Código Procesal Penal donde uno realmente puede estar muy agraviado por una pena que realmente no le correspondía. Y bueno, el espíritu de esta ley, de este proyecto, es que estar a derecho, sinceramente, como se está haciendo en España y en muchos países de la Unión Europea, donde esto ya se está aplicando. Entonces, bueno, queremos estar a la vanguardia también de lo que es la justicia internacional en Argentina. Me parece que esto le va a venir muy bien a nuestro país. ¿Quiénes pueden recibir, Daniel? ¿Quiénes pueden solicitar que se aplique esta...? Bueno, como te decía recién, lo puede solicitar el demandado, el que fue condenado, sí, los familiares, hasta segundo grado de consanguinidad, los tutores, los cuidadores, y todo el que se encuentre con derecho, que crea que tiene derecho a que fue afectado en el fallo de su señoría, ¿no es cierto? Toda esta gente puede presentarse. El plazo es de 5 años, realmente... ¿A partir de la sentencia? A partir de la sentencia que queda firme 5 años y 6 meses desde que se descubren las nuevas pruebas. Porque para que esto se pueda llegar a presentar, tiene que haber un arrepentido que realmente diga, bueno, yo confieso, o yo mentí, era una prueba mentirosa la que llevó a la condena de fulano de tal. Entonces realmente se produce una nueva prueba. A partir de esta producción de una nueva prueba o de una confesión de parte, es como que se podría pedir realmente que se vuelva a juzgar la cosa irrita. Como te dije hoy, irrito es nulo, no tiene validez.
Y en Argentina, realmente, con esto de la justicia militante, de que se están enrolando los fiscales y los jueces a través de agrupaciones políticas, realmente esto vendría bárbaro para Argentina porque le daría un poquito más de esperanza al pueblo, diríamos, de que realmente la justicia no va a estar cargada de subjetividad. Y en el caso de que no haya una prueba, de que no haya un confeso, de que simplemente sospechen que hubo algún tipo de fraude o algo que no cerró bien o que no se hizo bien, ¿se puede pedir? No. ¿O cómo? Realmente cuando el abogado, para hacerlo como dijimos hoy, por un término más coloquial, cuando el abogado realmente no presenta las pruebas en el periodo de prueba, en el juicio, realmente después es muy difícil ingresar las pruebas, porque una vez que se abre a prueba el juicio, después el juez falla. Y falla en virtud de las pruebas presentadas. Después, si aparecen nuevas pruebas, sí, se pueden llegar a reabrir el caso. Pero bueno, no por los vicios de nulidad del mismo proceso, diríamos. Esto va directamente apuntando al fallo del juez, al fallo, no al proceso en sí. ¿Podemos explicar, a ver si podés explicarme qué son los vicios de nulidad para...? Los vicios de nulidad, bueno, hay un montón de ejemplos, en Argentina sobran, por ejemplo, cuando se fraudulenta una prueba, cuando realmente hay un testigo falso, cuando se lo imputa falsamente a una determinada asociación, a un individuo particular, se lo imputa de algo que no hizo, y realmente el juez, por no tomarse el atrevimiento de leer todo el caso, lee las últimas 2 páginas y dice, no, pero acá la prueba está, la acusación se ve que es verídica, y realmente no se toma el trabajo de leer todo el expediente, donde realmente la parte demandada se defiende, y eso lo hemos visto, pero miles de veces, no cientos, miles de veces, y falla conforme a la prueba que no existe. Es muy común en Argentina que el juez, por eso están tan atestados las cámaras de casación y un montón de otras instancias superiores a los tribunales de primera y segunda instancia. ¿Por qué? Porque realmente se está fallando, no a derecho, no se está fallando a derecho en muchos de los casos, y por eso se presenta este proyecto. Realmente queremos que Argentina pueda tener realmente justicia más allá de la verdad, porque muchas veces la justicia no se basa en la verdad, y lo que queremos nosotros es que la justicia también sea basada en la verdad, en la veracidad de los hechos. Y la verdad es una sola, no hay 2 verdades. Entonces, lo que apunta es esto, principalmente es eso, a reparar los daños de un fallo adverso de una persona o de un colectivo, que realmente queremos que se pueda reabrir y sería un juicio nuevo. Sí, no sería la misma causa. En principio el proyecto contempla que se presente en el mismo juez que intervino, pero también tenemos la dicotomía de que va a ser juez y parte, no se va a querer el mismo desestimar su propia demanda, su fallo. Entonces también pusimos como... Porque este proyecto es susceptible también de ser verificado por todos los asesores, y el que tiene el último visto bueno es el diputado, como siempre, somos asesores. Entonces la idea es que realmente... la gente que sufrió ese daño pueda sentirse conforme si aparece una nueva prueba a posteriori. Ok, vamos a ir a un corte y ahora continuamos con mucho más de este programa Proyecto en Comisión. Volvemos con mucho más Proyecto en Comisión. Pablo, te doy la palabra, contanos un poco. Sí, lo primero que quería hacer era un poco la dinámica para que la gente pueda conocer un poco la trastienda del Congreso. Normalmente la dinámica que se establece cuando el proyecto llega a comisión y se lo pone en la orden del día es que la persona, el asesor que elaboró junto con el diputado un proyecto, viene a la comisión a defenderlo. Un poco lo que acaba de hacer él recién es un poco explicar en qué consiste el proyecto, y después los distintos asesores iremos artículo por artículo, analizando qué cosas nos parecen bien o qué cosas no, qué otra redacción posible le daríamos o qué artículo anularíamos. Amanda. Y una pregunta, quería saber en qué caso se podría aplicar este tipo de proyecto, este tipo de ley que se está buscando aprobar, y específicamente la relación con uno en particular que me vino a la mente, que tiene que ver en la situación de un caso penal, de un homicidio. Hay una persona a la que no se le accede la posibilidad de un traductor para que entienda por qué se la está condenando. ¿Se podría aplicar en ese caso, por ejemplo, este tipo de... No es un recurso, es otra acción, pero este tipo de acción? No, justamente no sería el caso. Este tipo de acción se aplica cuando ha habido un fallo de un juez que está viciado de nulidad porque el fallo fue dictado mediante la comisión de algún delito. Por ejemplo, el delito de cohecho, digamos. Si hubiera cometido el cohecho con relación al juez y el juez hubiera dictado una resolución,
en virtud de que me dio un delito. Entonces, lo que se hace es, mediante esta acción independiente, se da la posibilidad de que se reabra el hecho, precisamente porque derivado de un delito no puede salir nada lícito, digamos, ¿no? Entonces, esa es la finalidad. Entonces, si alguien no contó con un traductor en algún momento determinado del proceso, justamente su defensor planteará en algún momento un recurso, todos los recursos que tenemos distintos de este, pero esto es para cuando ha mediado un delito en la resolución de un caso y luego se descubre que efectivamente ese delito, se verifica que ese delito existió, y una vez que se verifica que ese delito existió, se inicia la reapertura del caso a través de la acción esta que se llama de cosa juzgada írrita. Federico tiene una mirada un poco diferente, el coautor del libro, del proyecto. Federico, contanos. Sí, yo saludo el espíritu del proyecto, me parece que tiene intenciones positivas. Creo que tiene algunos vicios importantes. Por ejemplo, me parece que no contempla la existencia en el código anterior y en el código actual del recurso de revisión a favor del condenado. No se aclara debidamente en el proyecto que esto es para sobreseimientos, digamos. Tampoco está muy claro si es para el ámbito penal o civil. Pero a mí me parece que hay una omisión importantísima y que es importante que salga a la luz, que es que hay mucha jurisprudencia sobre esto. Hay la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya doctrina judicial es vinculante para la Argentina, tiene una cadena jurisprudencial sostenida a través de los años que dice lo siguiente, que cuando una instancia judicial funcionó como, yo en el libro invento un término que es derecho penal de amigo, como para deliberadamente fabricar un escudo de inmunidad para los acusados, y hubo una manipulación institucional, ya sea del juez o del fiscal, de los actores judiciales relevantes, bueno, eso no es un proceso judicial válido. En el caso Gutiérrez, que involucró a la Argentina por la muerte del asesinato del subcomisario que investigaba la aduana paralela, la Argentina hizo un reconocimiento ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en realidad en la instancia anterior, en la comisión, y dijo Argentina, con las víctimas que fueron patrocinadas por el CELS, en esa ocasión, que lo que pasó acá, no lo voy a contar porque es largo, pero a los acusados, que eran policías bonaerenses, de asesinar a este subcomisario, los acusaron y hubo un proceso judicial que fue como una fantochada y se los sobreselló. Pero contó hasta con la confirmación de la Corte Suprema nuestra, es decir, había atravesado varias instancias. Argentina misma dijo ante la instancia interamericana que esto merecería ser calificado de cosa juzgada fraudulenta. Entonces, me parece que y aparte la Corte Suprema nuestra tiene también una sostenida línea jurisprudencial. La semana pasada falló en el caso Galeano, avalando implícitamente la revisión y la reapertura del juicio contra el ex juez federal Juan José Galeano. Y también está, que después te lo acerco porque no lo vi, el importante caso de Isabelita, María Estela Martínez de Perón, que fue juzgada, sobreseída, y después la Corte Suprema en el año 77 o 78, no recuerdo bien, digamos, derribó ese sobreseimiento firme porque dijo que nunca estuvo en verdadero riesgo la expresidenta. Entonces, digamos, yo creo que esto ya forma parte de nuestra tradición jurídica. Me parece bien que se discuta en todos los ámbitos posibles. No, yo creo que todo lo que es el status quo obviamente no va a querer modificar lo que es el espíritu de la jurisprudencia argentina. Me parece que está bueno que colabores también un poco con lo que es el proyecto. Bienvenido, nosotros estamos abiertos con Pablo. Queremos que todo el mundo colabore para que salga el mejor proyecto, pero me parece que hay muchas cosas que revisar. El tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no tarda menos de entre 7 y 12 años para ver si admite o no un caso. Realmente sí, decime. No, estoy de acuerdo con eso. Es una instancia muy difícil, son requisitos muy difíciles. Sí, Lo que sí digo es, tiene mucha jurisprudencia la Corte Interamericana en casos de cosa juzgada fraudulenta, que debería ser usada también en nuestro país. Claro, seguro. No, por supuesto. Dale. La idea es tratar de hacer el mejor proyecto y bueno, todo lo que sea para beneficio del proyecto lo vamos a tomar para bien. Acá no es cuestión de ver quién se lleva los laureles de nada, porque esto puede beneficiar a mucha gente. Me parece que realmente hay mucha jurisprudencia en Argentina donde ha habido horrores, fallos horroríficos realmente, no con errores. Y realmente los recursos de revisión no es óbice para que no exista esta cosa de
de No, causas... claro, porque son a favor del condenado. Exactamente. La cosa juzgada irrita apunta a otra cosa. Exactamente. Y sí, va a lo penal y a lo civil también. Esa era la pregunta que vos tenías, que yo anoté. Por ahí también tiene razón, habría que explicitarlo un poquito más. Pero bueno, ya te digo, es perfectible de modificar. De modificar. Una crítica Decime, puntual al Federico. proyecto que me parece que hay que tener mucho cuidado con la cosa juzgada irrita. Es como un juguete que puede, si no se usa bien, puede llegar a derribar, y eso sería muy negativo, la importantísima garantía individual que es ne bis in idem. No 2 veces por la misma cosa. Que no te vuelvan a juzgar por algo que ya fuiste juzgado. Entonces tiene que ser algo bien acotado y puntual. Pueden sumarte, por ejemplo, si te juzgaron una vez y vos apelás que querés que se revea, ¿te pueden agregar años de, por ejemplo, si estás en la prisión? Pero igual sería igual es otra hipótesis. Pero volviendo al tema, este tema se discutió bastante, el tema de la cosa juzgada irrita, bastante, digamos, fuera de las comisiones, porque en realidad no hubo mucha discusión cuando se trató el Código Procesal Penal, porque hay un artículo 5 en el Código Procesal Penal que dice que no se pueden reabrir los procedimientos fenecidos, terminados, salvo la revisión de las sentencias en favor del condenado. Esto fue una cosa que el oficialismo especialmente quiso ponerla y dejarla bien en claro, que es que no se podía reabrir las causas solamente en favor del condenado. Vamos a ir a un corte y ahora seguimos con el debate. Vamos a un corte y ya volvemos. Tercer y último bloque de este programa, y me parece que nos vamos a quedar súper cortos para explicar, pero podemos volver a hacer otro programa. Pablo, estábamos con vos. Estábamos hablando de que cuando se discutió el Código Procesal Penal, que se sancionó el año pasado, se decía que el oficialismo se preocupó especialmente por tratar de cerrar la vía para esto que es de la cosa juzgada irrita. Por el contrario, un año antes, cuando habían sancionado la creación de las cámaras federales para todos los otros fueros que no son el fuero penal, justamente establecieron lo que se llama, dentro de la acción de revisión, un recurso que precisamente contempla la cosa juzgada irrita, pero para todos los otros fueros. Es decir, se han cuidado de armar la cosa juzgada irrita para todos los fueros, excepto para el penal, porque seguramente deben pensar que esto les va a poder ser aplicable. Amanda. Quería preguntarles también en relación a eso. Me da la sensación que con este proyecto lo que buscan o lo que se busca es tener mayor control, en cierto sentido, con las acciones de los jueces. No está apuntada principalmente a eso, ya que los otros recursos tienen que ver más con los sujetos de acción penal, en todo caso, civil. Sí, es un resguardo contra la corrupción del Poder Judicial, obviamente. Es un resguardo, es poder reabrir casos que ya están juzgados, ya tienen peso de cosas juzgadas. Es decir, cosas juzgadas significa que no se puede volver a abrir. Cerrado. Pero cuando es tan excepcional que ese fallo es producto de un delito, porque hubo un cohecho, por ejemplo, una coima, entonces, en ese caso excepcionalísimo se pueda reabrir la causa y podés controlar de alguna manera qué es lo que hizo el juez. Federico. Básicamente, si te tuviera que resumir de qué se trata esto, es un recurso o acción, no soy especialista en procesal, pero se dirige a dar vuelta a aquellos casos donde los actores judiciales no obraron con independencia e imparcialidad y donde no se respetó el debido proceso en el sentido de que no hay una decisión justa porque está absolutamente alejada de lo que realmente pasó y donde hubo un deliberado boicot a la búsqueda de la verdad. Yo lo que no me gustó del proyecto es que me parece que es sobreinclusivo. ¿Qué quiere decir? Me parece que destrozás la cosa juzgada con esto. Creo que tiene que ser mucho más creo que tiene que existir la cosa juzgada irrita. Yo la promuevo, la estudio, la elaboro, pero creo que tiene que ser mucho más acotada de lo que está en el proyecto. Daniel. No, reitero, Federico, el espíritu del proyecto es ¿no? Buscar mayor seguridad para los condenados. Realmente, soy reiterativo, pero bueno, hay infinidad de fallos que realmente no se ajustan a derecho, que son fallos que realmente no hay pruebas y al contrariamente, hay fallos donde había pruebas y no fueron condenados. Entonces está bueno revisar todos los fallos, me parece que la gente lo está pidiendo, no está mal, lo que sobreabunda no daña, me parece que a Argentina le falta un poco de constitucionalidad e institucionalidad y esto le viene bárbaro a Argentina para entrar en los pocos países del mundo donde esto ya es ley
Y me parece que Argentina esto lo va a sobreestimar a nivel internacional y está bueno para darle un poquito más de esperanza a la gente, porque vos sabés que la justicia hoy por hoy está bastante maltratada y con justa razón en algunos casos, y me parece que esto va a venir bárbaro, ojalá que pueda salir. Hacemos voto para que ¿Cómo está en comisión este proyecto? No, recién entró porque es una reproducción del año 2013, entró ahora en abril de 2015, así que bueno, esperamos el acompañamiento de todos los bloques, inclusive el oficialismo, porque esto es algo que trasciende una gestión, esto es para todo el pueblo. Exacto, y ya se trató, todavía no se trató en las comisiones, todavía no tuvo giro, o sea, se va a empezar a tratar. Pablo, Mirá, vos estás más en tema que yo. nosotros somos muy realistas en cuanto a poner en tratamiento proyectos que pueden tener consenso. El oficialismo no nos va a dar quórum para este proyecto, con lo cual este proyecto no se va a tratar. De todas maneras... Yo quiero agregar algo sobre lo que estábamos discutiendo antes, que Pablo acertadamente decía, miren que está el artículo 5 del nuevo, que no se discutió mucho en la instancia parlamentaria, sí se discutió en el Senado, no en diputados, Sí. Pero más en el recinto, pero no en comisión acá en diputados. Para mí el artículo 5, que dice, nadie puede ser perseguido ni condenado más de una vez por el mismo hecho. No se pueden reabrir los procedimientos fenecidos, salvo la revisión de las sentencias a favor del condenado, no es un obstáculo para la cosa juzgada y irrita. ¿Por qué? Porque el juicio al que alude el artículo 18 de la Constitución Nacional es uno tramitado en forma regular, no uno fraudulento. Entonces el artículo 5 establece un principio general. La cosa juzgada y irrita es la excepción. Sí. O sea, no nos movemos en un terreno donde hay una laguna normativa. Nos movemos en un esquema de regla y excepción. Perfecto. Coinciden. Sí, yo tomando lo que dice él, digo, la verdad es que más allá de que me parece positivo como una señal para que podamos contar con un instrumento como este, independientemente que la señal exista y que no exista, y que yo soy realista en el sentido que el oficialismo nunca nos va a dar quórum para este proyecto, esto es una facultad que tienen todos los jueces, exista o no exista este proyecto. Esto es una realidad. Nunca, jamás, nunca una sentencia dictada producto de un delito puede ser válida. Entonces siempre va a estar la posibilidad de reabrir los casos de antes cosas de que, juzgadas a pesar de que no se... A pesar de que no sea esto producto de una inclusión en un artículo en particular del Código Procesal, o a pesar de que no exista el proyecto que ustedes dicen, el juez siempre va a tener la posibilidad de reabrir una causa cuando fue dictada producto de un delito. Así que el gobierno, que se está apurando a encerrar todas las causas que se está apurando a encerrar, que sepan que esto se va a reabrir. Daniel, un último minuto, conclusión. No, en realidad esto prevé que el mismo juez que inició la causa sea el que revise. Como lo dije hoy, me parece que tiene que ser, primero que es un juicio nuevo, no es el mismo juicio. Y segundo, cuando aparezca alguna prueba, me parece que hay que hacer un juicio nuevo, que hay que sortearlo como un juicio ordinario. Y humildemente creo que lo tiene que tomar otro juzgado, no el mismo, porque yo creo que el mismo juez no se va a retrucar su misma sentencia. Eso lo quiero remarcar. Después, el alcance de este proyecto es solamente a juzgado primera, segunda instancia y más que nada a los tribunales, pero no tiene alcance a la Corte Suprema. Cuando la Corte Suprema falla, falló. Y igual no tiene instancia, no suspende el fallo, no lo suspende el fallo. La cosa irrita no va a suspender una condena. El reo o el condenado lo que puede hacer es apelar a otros medios, como vos dijiste, que es para suspender esa pena, otros medios, no utilizar la cosa irrita para suspender la pena. Pablo, eso es muy importante. Pablo, un minuto de conclusión. Sí, no, el mensaje que yo quería dejar era ese, digamos, a la sociedad, al común de la gente. Este tema es un tema que todos tenemos derecho a tener una justicia independiente, imparcial, y me parece que llevamos muchos años de ver irregularidades. Hemos sufrido justamente, acabamos de sufrir el cierre de una causa por parte del fiscal de Luca, de una causa en la que todo el mundo estamos, digamos, absolutamente convencidos que efectivamente existió un delito atrás del tema de la causa AMIA, y la verdad es que estamos esperando que los jueces se pongan los pantalones en algún momento y que acciones como esta prosperen seguramente después de que termine este ciclo. Federico. Sí, breve. La cosa juzgada del Nevis in idem es central para una vida democrática y civilizada a esta altura de la historia. Ahora, tiene que poder existir una herramienta procesal, y existe, y los jueces argentinos la tienen a su disposición, para desbloquear, para luchar contra las manipulaciones institucionales donde no hubo, y esto es importante, riesgo procesal genuino para los acusados. Porque se dice que a veces, bueno,
una sentencia fue dictada en base a un delito, pero no es fácil comprobar un delito, en esa instancia, es muy difícil en realidad. Entonces, yo creo que tiene que haber un estándar de fraudulencia y por eso creo que tenemos que darle mucha atención a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a los precedentes de nuestra propia Corte Suprema de Justicia. Amanda, ¿querés agregar algo muy cortito? Es interesante que se discuta el rol de la justicia y sobre todo de los jueces, ¿no? Muchos de nosotros, la mayoría de la sociedad, está a merced de sus decisiones y me parece fundamental que desde el Congreso de la Nación se busquen mecanismos para que no estemos tan desamparados desde la sociedad a la hora de enfrentarnos a un juicio. En ese sentido, me parece interesante que se siga discutiendo todo el proceso judicial, me parece fundamental que se hayan modificado los códigos y me parece que ahí el rol que tiene el Congreso tiene que ver justamente con generar una justicia mucho más accesible y mucho más garantista para que las personas que están en una situación o de haber cometido un delito o alguna otra circunstancia no sientan el peso de los jueces que por ahí no cumplen con su deber como corresponde y nadie los puede perseguir. Muchísimas gracias, Amanda. Muchas gracias, Federico, por habernos acompañado. Muchas gracias a los dos asesores, Pablo, Daniel. Bueno, esta ha sido una nueva emisión de Proyecto en Comisión, un nuevo programa. Justamente sí, yo creo que quedan muchísimas dudas para aclarar, muchas cosas para charlar, pero seguramente tendremos de invitados a los asesores, al autor, el coautor del libro, a la periodista, para otro programa. Muchas gracias por estar ahí con nosotros. Nos vemos en la próxima emisión de Proyecto en Comisión. Mi nombre es Fernanda Pandolfino.